Bienvenidas y bienvenidos a su programa Ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más relevantes del Tribunal Constitucional de México. En esta ocasión vamos a platicar con nuestros invitados del amparo directo en revisión 4393 diagonal 2014. Se trata de una importante sentencia que nos va a permitir revisar los criterios de la Suprema Corte sobre los derechos de integrantes de pueblos y comunidades indígenas, pero específicamente sobre los derechos de estas personas en el proceso penal y en relación específicamente también al derecho que tienen a contar con un traductor o intérprete. Para entender el alcance de esta importante sentencia de la Suprema Corte, le doy la bienvenida al programa a Carlos Ponce. Carlos, bienvenido a tu programa, Ya lo dijo la Corte. Muchas gracias, Miguel. Un gusto estar otra vez aquí en tu programa. Y para nosotros un gusto recibirte, Carlos, muy amable. Y también le doy la bienvenida al programa a Priscila Valencia. Priscila, bienvenida a tu programa, Ya lo dijo la Corte. Muchas gracias, Miguel. Un gusto estar aquí. Qué amable eres, te lo aprecio mucho, Priscila. Y quiero empezar contigo para pedirte, si fueras tan amable, de contarnos cuál es el caso que llega a conocimiento de la Corte, cuáles son los hechos que lo integran, que son relevantes, y cómo se desarrolla la secuela procesal hasta llegar al conocimiento del máximo tribunal de la República. Priscila, si fueras tan amable. Claro, Miguel, te cuento. Pues mira, los hechos que dieron lugar a este amparo directo en revisión son los siguientes. Hay una mujer que se identifica dentro de una comunidad indígena, una mujer de edad avanzada, además analfabeta, que solamente habla su lengua originaria. Ella está al cuidado de una de sus nietas y, como se relatan los hechos por el quejoso, que eventualmente es su nieto, sucede que esta persona va con engaños de la nieta que estaba encargada de su cuidado a una notaría pública a firmar el contrato de compraventa de su casa. Posteriormente a esto, la nieta, también bajo engaños, bajo un presunto periodo vacacional, la aleja de su hogar, la lleva hacia otro estado con otros familiares y la deja ahí a su encargo durante 2 meses. Luego de los cuales esta mujer decide regresar a su casa y con apoyo de la misma comunidad reúnen los recursos, logran llevarla a su hogar, a este otro estado. Y bueno, cuando llega se encuentra con la sorpresa de que su casa pues ya no es su casa, es casa de otra persona y derivado de estos hechos, uno de sus nietos denuncia ante el Ministerio Público a esta nieta que estaba bajo su encargada de su cuidado, perdón, así como a la persona que compra el bien inmueble. Los denuncia por el delito de fraude y en primera instancia se les declara penalmente responsables. Esta sentencia de culpabilidad se confirma en segunda instancia con unas ligeras modificaciones respecto de la cuantificación de la pena y reparación del daño. Y en amparo, promovido por las personas que fueron declaradas culpables, ellos argumentan que ellos también pertenecen a esta comunidad indígena y que por lo tanto eran acreedores de los derechos del artículo 2, apartado A, fracción octava de la Constitución, específicamente el derecho a un intérprete que conociera su lengua y su cultura. Ellos dicen que a pesar de eso nunca se les proporcionó este intérprete y que por tanto se debería reponer el procedimiento. Lo que le contesta el tribunal colegiado ya en su resolución es que si bien es cierto que el punto toral para definir a una persona como persona indígena que tiene acceso a estas prerrogativas constitucionales es que esta persona se autoadscriba o se autodetermine como tal, también es cierto que ello debe manifestarse en las etapas más tempranas del proceso, es decir, en la preinstrucción o en la averiguación previa, si estamos hablando del nuevo sistema. Y como en este caso no sucedió de esta manera, define o determina que no es necesario reponer el procedimiento. Y es en contra de esta determinación que los quejosos interponen el recurso de revisión que llega eventualmente a la Suprema Corte y que da paso a que pues estemos platicando de este día. Correcto. Muchísimas gracias,
Priscila, por esta precisión de los hechos del caso y por esta narrativa de la secuela procesal hasta el pronunciamiento del Tribunal Colegiado Circuito. Y ahora voy contigo, Carlos Ponce, para preguntarte lo siguiente, es decir, en el desarrollo argumentativo de la sentencia, lo que hace la Suprema Corte en primer término es abordar este concepto de autoadscripción, un concepto importante en el marco, Priscila lo mencionaba ya, de ese artículo 2 de la Constitución mexicana. También un concepto que dialoga de una u otra manera con tratados internacionales. Ahí está el famoso convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, pero que es un concepto, pues de esos, Carlos, que decimos un tanto de esos conceptos jurídicos indeterminados, porque pues habrá que entender su alcance y ver qué contenido ya específico tiene. Cuéntanos cómo la sentencia va abordando el tema de autoadscripción, si fueras tan amable, Carlos. Claro que sí, Miguel, gracias. Pues sí, yo creo que lo primero que habría que explicar aquí a tu audiencia es que para qué sirve el concepto de autoadscripción, ¿no? Ya mencionaba Priscila, lo mencionaba tú también, la Constitución mexicana y los tratados internacionales, la jurisprudencia de la Corte Interamericana, le otorgan a las personas y a los pueblos de las comunidades indígenas una serie de derechos que podríamos decir son diferenciados, ¿no? Es decir, que tienen estas personas por el hecho de pertenecer a ciertos grupos indígenas, ¿no? Que se consideran tradicionalmente los grupos indígenas, las personas, los pueblos que estaban antes, digamos, de lo que llamamos la conquista, ¿no? La llegada de los españoles, y que además, digamos, se ha ampliado también este concepto, estas garantías, a lo que hoy la Constitución llama los pueblos afrodescendientes, que en el derecho internacional se conocen también como los pueblos tribales, ¿no? ¿En qué consisten estas garantías? Bueno, son estas prerrogativas específicas, el derecho al intérprete, el derecho a la consulta previa. El gran tema es determinar entonces quién tiene estos derechos. Y para eso es que la Corte, los tratados y los tribunales hacen referencia al concepto de autoadscripción, que en esencia lo que significa es que vamos a considerar, o se debe considerar como parte de un pueblo o comunidad indígena, quien tenga la conciencia de pertenecer a él, ¿no? Quien se asuma como parte de esta comunidad, que asuma como propios los rasgos culturales, los rasgos característicos de esta comunidad, de tal suerte que el criterio determinante no es, digamos, un criterio formal, es decir, que exista una certificación, que exista un acta que diga esta persona pertenece a un pueblo o comunidad indígena, o digamos, una pertenencia étnica o biológica o una descendencia específica, ¿no? El criterio más importante está vinculado a la decisión personal de alguien de asumir que forma parte de una comunidad, ¿no? Y eso es lo que la Corte ha reconocido, digamos, basta que una persona dentro de un proceso o de un procedimiento se autoadscriba, asuma ser considerada como una persona indígena para que en ese momento se activen todas las obligaciones del Estado mexicano en la materia. Correcto, muchas gracias, Carlos. En este sentido, regreso contigo, Priscila. Carlos ya nos fijó esta idea de que hay un principio de autoadscripción, así se le denomina por la legislación aplicable, etcétera. Y la sentencia menciona en una parte que entonces es el sujeto el que activa esta autoadscripción y no el Estado, por eso es autoadscripción. ¿Podría, Priscila, en un momento dado, pensarse en algún otro criterio de determinación del sujeto de este tipo de derechos diferenciados, como el propio Carlos lo apuntaba? Porque en alguna parte también de la sentencia del colegiado a la que tú hacías referencia, dice, bueno, pues es que el tema de la autoadscripción puede dar lugar a inseguridad jurídica o puede dar lugar a pues, ciertos manejos, cierta sospecha, que por cierto también, y lo digo porque es público y notorio, lo vimos en algún proceso electoral reciente, ¿verdad? Donde personas pues pretendieron
ubicarse en la hipótesis de las cuotas de integrantes de pueblos y comunidades indígenas, y había la duda, por lo menos la duda, de si en efecto eran o no miembros del pueblo y comunidad indígena. Entonces, esto se puede prestar a debate, se puede prestar a discusión, es normal, pero ¿habría alguna otra forma? Porque yo, así como un poco pensando, digo, bueno, pues es que no hay de otra, ¿verdad? No hay otra manera. Coméntanos, Priscila, por favor. Sí, bueno, sin duda creo que como bien apuntas y creo que ya era hacia donde se iba perfilando Carlos, pues es una cuestión problemática la que nos hemos encontrado millones de veces, ¿no? ¿Hasta qué punto, eh, digamos, es hasta razonable establecer un estándar en donde la mera transcripción eh, te dispara el acceso a estas prerrogativas, ¿no? Eh, en respuesta a tu pregunta, creo que la Corte ha sido muy clara y creo que hay una racionalidad eh, muy específica detrás de por qué es esta autoadscripción la que te da lugar a estas prerrogativas. Ya lo mencionaba Carlos, la idea de proteger o de otorgar estos derechos es de alguna manera se ha interpretado por algunos autores como una especie de acción afirmativa para las comunidades y pueblos indígenas, es decir, vamos a tratar de nivelar una realidad que es que estas personas están en una clara desventaja frente al sistema penal, específicamente hablando de este caso, ¿no? Están en una clara desventaja frente al sistema penal, entonces la forma de asegurarles una defensa adecuada dentro de sus contextos es pues que sean ellos mismos quienes se definan como personas pertenecientes a una comunidad o un pueblo indígena. También, y ya se mencionaba en la sentencia, hay la posibilidad de que incluso una persona que decida que no pertenece a, o sea, que no exprese o manifieste claramente pertenecer a estas comunidades o estos pueblos, pero que el Ministerio Público o el juez o juez advirtieran que, digamos, tiene problemas de comunicación, que viene de un contexto de comunidad o pueblo indígena, ellos incluso de oficio podrían ofrecerle el derecho a este traductor, bueno, específicamente a intérprete, y el derecho a este defensor, ¿no? Que conozca el intérprete de su cultura y de su lengua. Entonces, creo yo que pese a que sí da lugar a debates importantes, finalmente creo que la Constitución, el proceso legislativo y como lo ha interpretado la Corte ha sido claro en que lo relevante es, incluso con este deber del Ministerio Público y del juez o jueza de incluso estudiarlo en ocasiones de oficio, es claro este deber de que finalmente lo determinante si la persona se autoadscribe o no. Creo que obviamente se da el espacio, sobre todo en los procesos, pues en su caso en el proceso electoral, en los procesos penales, para que se cuestione la veracidad de esta, digamos, afirmación. Sin embargo, creo que eso es un paso que va después de haber protegido de inicio estos derechos de las comunidades y los pueblos indígenas. Oye, en el supuesto que mencionas, Priscila, de que, y de hecho está mencionado incluso en la propia sentencia, del deber del Ministerio Público o en su caso el juzgador de estar pendiente, de estar atento, de tener la sensibilidad para ver cómo una persona de pronto no puede o no realiza esta autoadscripción, pero que se le pueda suministrar un apoyo procesal, etcétera. Ahí ya no estaríamos estrictamente hablando de autoadscripción, sino de una especie de tutela, ¿no? Ahí parecería como un matiz esto, como un entrecomillado tal vez. Sí, sin duda. Finalmente creo que regresamos al punto total de por qué estamos protegiendo lo que estamos protegiendo, que es generar este acceso efectivo a la tutela de las personas y comunidades indígenas. Creo que no hay forma de realmente tutelarlo si no previéramos estas vías de escape, estas áreas quizá no tan claras de la autoadscripción, ¿no? Ahí sí es pues una visión un tanto más paternalista del Estado de yo voy a entrar a protegerte quizá cuando tú no te des cuenta precisamente porque estás en una situación desfavorable frente al resto de la sociedad. Ahí está la cuestión. Oye, y en ese sentido, Carlos Ponce, la autoadscripción, por tanto, pues por ser autoadscripción, sería rechazable por el propio sujeto. Es decir, y esto nos lleva al tema de la
autoadscripción tardía que la propia sentencia estudia y analiza, porque hay un sujeto que no la lleva a cabo, digamos, en una etapa inicial, en una etapa previa, y que la, entre comillas, descubre o hace valer en una etapa posterior. Entonces, digamos que es un derecho de alguna forma disponible también por el propio sujeto, ¿no, Carlos? A ver, las garantías constitucionales creo que como tales, por ejemplo, el derecho a una defensa, pienso, no sería una defensa culturalmente adecuada, no sería disponible, ¿no? Digamos, entonces, una regla del debido proceso y sería inválido juzgar a alguien sin estas garantías. Pero claro, si la persona en cuestión no se autoadscribe, tenemos un problema, ¿no? Porque si no se autoadscribe y el Ministerio Público y el juez, como decía Priscila, no se dan cuenta, no hay elementos que hagan presumir o que generen una sospecha fundada de que la persona pertenece a un pueblo de comunidad indígena, pues no van a estar en la obligación de actuar de oficio, ¿no? ¿Y qué puede pasar? Bueno, esto puede pasar que una persona siga su proceso siendo indígena, pertenece a un grupo de comunidad indígena, que sea sentenciada y que nunca nos demos cuenta, ¿no? Y en ese sentido, pues, digamos, pudiera haber cierta disponibilidad, ¿no? En el ejercicio de la autoadscripción. Y Oye, puede ser porque la persona no además, sepa, porque no quiera. oye, Carlos, y además te iba a decir que seguramente esto que tú describes ahorita con tanta claridad, yo creo que ha pasado, ¿no? Yo creo que... Y mira, son los casos precisamente que creo han dado lugar a la jurisprudencia de la Corte, ¿no? ¿Por qué? Porque son los casos en los que precisamente se ha discutido, oye, ¿qué pasa si hasta el amparo la persona viene y nos dice, hola, señor juez, soy indígena, tenía yo derecho a un intérprete, no lo tuve, y no solamente eso, tenía derecho a que mis usos y costumbres fueran utilizadas para juzgarme, ¿no? Y sí, efectivamente, pues imagínate, antes el amparo procedía en cualquier tiempo, ahora hay un plazo de 8 años, pero puede ser que nos hayamos dado cuenta de la condición indígena de una persona mucho tiempo después de que fue juzgada, ¿no? Y en otros casos, seguramente los que se agotó el amparo y nunca se hizo valer, que también es posible, ¿no? Y ahí la pregunta es, y creo que es una de las cosas que intenta resolver la sentencia, es qué pasa, ¿no? ¿Cuál es el efecto? ¿Qué consecuencias debe traer el hecho de que una persona se autoadscriba? Implica, y tiene que ver con tu pregunta, Miguel, implica que renunció. Quiere decir que la persona renunció a sus derechos, a estas garantías reforzadas que la Constitución le da. Pienso yo que esa no es la respuesta, pero si quieres, lo abordamos más adelante. Aunque ahí, fíjate, acabas de dar en el blanco de un tema, incluso yo te diría, de teoría general de los derechos humanos, porque una cosa es la titularidad, y obviamente la titularidad no es renunciable, por eso son derechos de carácter universal, pero otra cosa es el ejercicio del derecho. Yo creo que, y pusiste un ejemplo extraordinariamente iluminador, que es el derecho a la defensa. El derecho a la defensa no es renunciable ni siquiera en su ejercicio, mucho menos en su titularidad. Pero hay otros que sí. Hay otros derechos humanos, por supuesto, cuyo ejercicio, no la titularidad, el ejercicio sí es renunciable. Ahí estaría la cuestión en medio, ¿verdad? Ahí estaría la cuestión. Bueno, sí, yo estaba pensando, Miguel, perdón, en el caso en el que asumamos que por el hecho de que una persona no se autoadscribió renuncia a sus garantías, ¿no? Distinto es el caso que expresamente una persona diga no quiero un derecho a un intérprete, que eso también ya se ha abordado en la jurisprudencia. Pero fíjate, aquí vuelvo al punto que planteaba Priscila, porque si tú manejas el concepto de autoadscripción, pues tú luego no puedes limitar el hecho de que alguien te diga, no, 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 a ver, yo me voy a este proceso penal sin intérprete, me voy sin traductor, etcétera, porque si tú no permites esto, pues ya no sería autoadscripción, ya sería el Estado señalándote como integrante de un pueblo y comunidad indígena, ¿no? Bueno, eso es cierto, eso es cierto. Con toda la lógica, Priscila atinadamente lo señalaba, paternalista que esto implica. Entonces ahí está el problema. Bueno, déjenme hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida para
continuar en esta conversación alrededor del amparo directo en revisión 4393, diagonal 2014, con nuestros invitados. Regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en su programa, ya lo dijo la Corte, para continuar en la conversación con nuestros invitados alrededor de este amparo directo en revisión 4393, diagonal 2014. Y quiero regresar contigo ahora, Priscila Valencia, para plantearte lo siguiente. Platicábamos del concepto de autoadscripción. La Corte, en la primera parte de la sentencia, en el estudio ya propiamente de fondo, lo desarrolla. Y luego desarrolla otro tema que es el que te quiero plantear, Priscila, sobre estos derechos diferenciados a los que aludía Carlos Ponce en la primera parte de la conversación, y específicamente sobre el derecho al intérprete y el traductor. Aquí también la Corte en la sentencia aporta un conjunto de reflexiones y quería pedirte si nos ayudas a entender lo que señala al respecto la sentencia y sobre todo Priscila, intentar transmitir, comunicar la idea a quienes están viendo el programa de la relevancia, de lo importante que para la preservación de los derechos de integrantes de pueblos y comunidades indígenas tienen estos dos derechos del intérprete y traductor, que me parece que son valiosos en sí mismos, pero que tienen un carácter instrumental para proteger otros derechos a su vez. Son de esos derechos instrumento, derechos herramienta para proteger otros. Entonces, cuéntanos esa parte de la sentencia, Priscila, por favor. Sí, Miguel. Bueno, en esta parte ya entramos un poco más de la sentencia al contenido precisamente del derecho del que estamos hablando, que es el derecho a un intérprete. En esta parte es interesante hacer de entrada la distinción en la que no ahonda demasiado la sentencia, pero que lo ha hecho la Corte en asuntos anteriores, que es esta aclaración entre intérprete y traductor, que es muy sutil la diferencia entre un intérprete y un traductor, pero importante precisamente por lo que mencionas, por su finalidad instrumental para la protección de otros derechos, específicamente el de una defensa adecuada. ¿Cuál es esta distinción? Bueno, el traductor tal cual lo que hace es plasmar digamos, hablemos en términos de un texto, en términos de una oración, tal cual la escucha, tal cual la reproduce en otro idioma, en otra lengua. Sin embargo, la tarea de un intérprete propiamente no es simplemente hacer esta traducción, sino contextualizarla a la luz de las circunstancias específicas del grupo a quien está interpretando y viceversa. Es decir, la finalidad de un intérprete es lograr y afianzar que la persona que está siendo sujeta a proceso penal logre comunicar al juez y a todas las personas intervinientes en el proceso su cosmovisión, las razones que lo llevaron a actuar de la manera en que lo hizo, sus creencias, su contexto social, etcétera, de forma que estas personas intervinientes logren captar y tomar en consideración en la resolución y llevar el proceso de tal manera que tomen en cuenta estos factores. Es decir, que no sea una visión, digamos, que deje fuera estos elementos particulares de estas personas. Oye, Entonces, en ese sentido, Priscila, la tarea del traductor sería un poco más, por cuanto hace, lo voy a simplificar mucho porque tú lo acabas de explicar con gran claridad, pero sería un poco más en la parte lingüística, gramatical, en la semántica, y el intérprete, ¿verías ahí un componente cultural también, una parte de cosmovisión compartida entre el propio intérprete y el sujeto al que está apoyando en un proceso penal? ¿Lo podremos ver en ese sentido? creo que lo has descrito muy bien, Miguel. Creo que justo ese es el punto de que un intérprete, que de hecho la Constitución lo dice, un intérprete que conozca de la lengua, pero también la cultura. Es decir, que puedas contextualizar en la cultura esto, que no simplemente traduzcas, porque bueno, habrá muchas personas
que conozcan la lengua, que a lo mejor se transmitió en su familia, etcétera, y que quizá tengan alguna certificación de conocer la lengua, pero quizá no conozcan las prácticas, las costumbres, que finalmente yo creo que también impactan muchísimo en cómo llevas a cabo un proceso penal, que pueden, de hecho, incluso más que la lengua, esta cultura, estas costumbres, son las que explican la forma de actuar de una persona indígena. Que podría coincidir las dos figuras en un solo sujeto, ¿no? En un solo individuo que fuera traductor e intérprete. Digamos, no habría ningún problema para eso, ¿verdad, Priscila? Sí, sin duda, que creo que finalmente es la idea Claro. de la prerrogativa constitucional, que tengas a tu defensor, que digo, supongo que ya lo estoy adelantando un poco, que el Sí, defensor ya hemos dicho que no necesariamente tiene que conocer de la lengua y la cultura, sí. pero que también tengas a tu intérprete que más que traducir, también contextualice, que comparta, que comunique, que logre el objetivo de contar con un intérprete y que, bueno, haga una dupla con el defensor para que uno aporte el conocimiento técnico, profesional, jurídico, y el otro lo contextualice, digamos. Muy bien. Oye, y en este sentido, vuelvo contigo, Carlos Ponce, para plantarte esta presencia del traductor, del intérprete, si, como dice Priscila, si coinciden en la misma persona, bueno, pues qué mejor, ¿verdad? Sería lo ideal. Pero de esta manera, lo que se busca instrumentalmente es asegurar el derecho a la defensa, ¿no? Cuéntanos esa parte, por favor, Carlos. Y es un concepto que al menos a mí me parece que ayuda a explicar la razón de ser estas garantías instrumentales, como tú decías, es el de la defensa culturalmente adecuada. Cuando hablamos de una persona no indígena, les decimos que el Estado, para poderla sentenciar, le tiene que garantizar su derecho a la defensa adecuada. Solamente es justo sentenciar a alguien cuando se le ha dado la oportunidad de defenderse con todas las garantías del debido proceso. ¿No? Eso es algo que ya está muy asentado en la jurisprudencia. A secas, ¿no? La defensa adecuada a secas. Pero cuando se trata de las personas que forman parte de una cosmovisión diferente, indígena, tribal, afrodescendiente, no basta con que la defensa sea adecuada en un sentido técnico, es decir, que una persona tenga derecho a un abogado o una abogada que lo defienda, sino que además debe ser culturalmente adecuado. Y esto supone pues, que el proceso penal, específicamente hablando del proceso penal, pues se adecue y sea sensible a las particularidades de este grupo de la población, ¿no? ¿Y qué se requiere? Bueno, pues lo primero que se requiere es que en muchos casos las personas indígenas conservan su lengua, conservan su cultura, y en esa medida no están en la misma posibilidad de comunicarse y de enfrentar un proceso penal que una persona que habla y domina el castellano, el español. Entonces, ¿qué requerimos? Primero, pues una persona que ayude como puente cultural o como puente lingüístico entre la persona que está siendo acusada y el sistema de justicia, fiscales, testigos, jueces, ¿no? Y como ya decía Priscila, y lo mencionaba tú también, Miguel, no solamente pues, que sirva como este puente lingüístico, sino que además sea un puente cultural, ¿no? ¿Para qué? ¿Y por qué es importante este puente cultural? Porque, como ya creo que incluso lo mencionamos en algún momento, puede influir, ¿no? La condición de indígena puede influir en un proceso penal en muchos aspectos, ¿no? Primero, que la persona se pueda defender por sí misma, ¿no? Que pueda decir su versión de los hechos. Si la persona no se puede comunicar completamente en el proceso, pues se puede perder de vista, puede ser que su visión de los hechos no entre correctamente al proceso penal. Pero además, porque también no solamente comunicar su versión de los hechos, como la persona los presenció, los vivió, los experimentó, sino también su cosmovisión, es decir, las razones que a veces lo llevan a actuar, puede influir en elementos muy relevantes del proceso penal. Pensemos en la antijuricidad o la culpabilidad, ¿no? Pensemos en algún tipo de error de prohibición, en algún tipo de error de tipo, que lo que hacen es, lo que pueden llevar incluso a excluir la responsabilidad y que la persona por esa razón no sea declarada culpable, ¿no? Entonces imaginemos que la persona no tiene la posibilidad de comunicar esto, pues estaríamos cometiendo una grave injusticia, porque no le estaríamos dando la posibilidad a la persona de defenderse de forma completamente adecuada.
Oye, y ahora que te escuchaba, Carlos, estaba pensando, digo, es muy obvio esto que voy a comentar, pero quizá valga la pena también ponerlo de relieve. Este derecho es para todos los intervinientes en un procedimiento penal, digamos, en sentido muy amplio, desde las primeras actuaciones ministeriales o de fiscalía, porque estaba pensando en lo que nos narró Priscila al inicio con lo que le pasó a esta señora, una señora mayor de edad, una señora monolingüe, aparentemente, con una posibilidad de comprender y expresarse en castellano, pues muy limitada, en donde además le hacen firmar, recuerdo por ahí que la sentencia señala bueno, que le hacen aceptar la transmisión de este bien inmueble a través de una huella dactilar también, ¿no? Porque la señora probablemente no tenía firma, en fin. Y también para ella estos derechos eventualmente en el curso de la investigación son importantes, ¿no, Carlos? Digo, puede parecer muy obvio que todos quienes sean indígenas en un procedimiento tengan esta posibilidad, pero no está de más mencionarlo. Un comentario al respecto, Carlos. No, me parece muy importante, sí. A ver, esto es una garantía para todas las personas indígenas, ya sean víctimas de la comisión del delito, sean las personas acusadas. Por supuesto que aquí el caso versa sobre la garantía de la persona acusada, pero no podemos dejar perder de vista que también se puede dejar en estado de protección una persona indígena que es víctima de un delito si no se le da la posibilidad también de comunicarse adecuadamente. Y no solamente eso, Miguel, sino que también hay precedentes de la Corte, ahora no recuerdo el número, pero hay asuntos en los que incluso en asuntos civiles se ha reconocido que las personas indígenas tienen derecho a una defensa culturalmente adecuada, por decirlo de alguna manera, ¿no? Asuntos en los que, por ejemplo, se está demandando la entrega de un bien inmueble en donde vive una persona, pues ahí también se activa este cúmulo de garantías, ¿no? Ahí está la cuestión y pues imagínate la importancia que esto tiene, la relevancia pues práctica y yo creo que este mismo asunto lo ilustra. Ahora, regreso contigo, Priscila, para pasar al siguiente bloque argumentativo que está en la sentencia también y que tiene que ver con esta digamos, con la aparición, voy a usar este término lo más neutro posible, la aparición del tema de la autoadscripción de manera tardía. Cuando ya ha avanzado el proceso penal incluso, ya no estamos en un primer momento, no estamos en una etapa propiamente investigativa o todavía en sede ministerial o de la fiscalía, sino que ya pues el proceso desahogó una buena parte de su contenido, incluso a través de recursos, etcétera. Y el sujeto dice, por cierto, les digo que yo soy integrante de un pueblo y comunidad indígena y que no se me respetó este derecho que ya ustedes han explicado de el derecho al intérprete o al traductor. Y entonces ahí, pues la gran pregunta, Priscila, y ahí es donde te pido que nos compartas, por favor, un comentario, es ¿y qué sucede ahí? Entonces, ahí qué debe pasar, ¿no? Cuéntanos. Sí, Miguel, es muy, muy interesante esta parte. Sin duda creo que, y lo aborda en ese sentido la sentencia, entre más temprano en el proceso, que fue un poco el sentido en el que emitió su opinión el tribunal colegiado, entre más temprano en el proceso se haga esta manifestación, pues muchísimo más fácil es determinar si hay que reponer o no el procedimiento. Aquí es muy interesante porque la Corte hace una distinción. Hace una distinción alrededor de la autoadscripción que es la siguiente. Por un lado, el reconocimiento de autoadscripción es una manifestación de identidad. Y como tal, como una manifestación de identidad que hay que proteger por todas las razones que ya hemos venido comentando en los minutos anteriores, pues no está limitada a un momento procesal específico. Y como bien decía Carlos, tampoco está limitada a una sola materia. Lo vemos en asuntos civiles, lo vemos ahorita en este asunto penal, pero en específico no está constreñida a una etapa. Por ende, esta autoadscripción debe protegerse y debe garantizarse los derechos que derivan de ella en todas las etapas procesales. ¿Eso qué significa? Que si yo a lo mejor olvidé hacerlo en la averiguación previa, pero de repente
me entero que es un derecho que yo tengo, ya en primera instancia, pues puedo ir con el juez y decir, oye, yo pertenezco a esta comunidad y me gustaría hacer uso de este derecho. Y en ese momento yo debería poder tener acceso a ese derecho. Eso es incuestionable. ¿Por qué? Porque la Constitución no protege de nuevo el momento procesal oportuno. Protege mi condición de persona que me reconozco como una comunidad, como parte de una comunidad, como persona indígena. Ahora, y esta es la distinción y creo que el punto toral de la sentencia, la Corte habla de que a pesar de eso, pues ciertamente otra cosa de la que podemos hablar son las consecuencias jurídicas de autoadscribirnos a una comunidad o como persona indígena. Si bien yo tengo que respetar estos derechos en todo el momento todos los momentos procesales, las consecuencias que ese reconocimiento, más bien que esa manifestación y posterior reconocimiento vayan a tener, son diversas. Si yo lo manifiesto al inicio del procedimiento y aún así nunca me dan un intérprete, pues tendré sí o sí que reponer, porque ya hice mis declaraciones, porque ya fui ante el juez, porque no se valoró nada acerca de mi cosmovisión, mi experiencia de vida, etc. Sin embargo, entre más avanzada la secuela procesal, pues habrá que atender, y es lo que dice la sentencia, a las condiciones particulares del caso, es decir, hasta qué punto afectamos la defensa adecuada por no haberle otorgado este intérprete, traductor a la persona indígena. Dependerá de cada caso concreto, no habrá una regla general ni una regla a priori, que es lo que dice la sentencia, sino que habrá que ir al caso en particular, a los hechos, y determinar si la ausencia de este intérprete o traductor impactó de forma tal en el derecho a la defensa adecuada de la persona indígena que haya que reponer ese procedimiento. Ahí está la cuestión. Bueno, vamos a hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida para continuar en este análisis sobre la sentencia mediante la cual se resuelve el amparo directo en revisión 4393 diagonal 2014 y ya lo han escuchado en voz de nuestros invitados, los problemas y las soluciones también, porque no se trata solo de problemas, sino de soluciones que la Corte aporta en materia de derechos de pueblos y comunidades indígenas. Regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso para esta tercera parte de la conversación con nuestros invitados sobre el amparo directo en revisión 4393 diagonal 2014 y esta problemática importante, muy relevante en la práctica, del derecho a contar con un traductor o intérprete en el proceso penal cuando se trata de sujetos pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas. Y quiero ahora regresar contigo, Carlos Ponce, para un poco abundar en esto que ya Priscila con gran claridad nos exponía de la problemática diferenciada respecto a la posibilidad, primero, de manifestar esta autoadscripción, que en eso Priscila nos indicaba, como la sentencia lo hace, que esa posibilidad está abierta en el proceso penal, pero luego, en donde sí hay matices, que también la propia Priscila nos compartía, es en los efectos jurídicos que esto tiene en relación al tiempo del proceso. Evidentemente el proceso tiene una temporalidad, es una ordenación de actos a lo largo del tiempo, el proceso tiene esta dimensión temporal, y ahí sí el efecto es diferenciado. Cuéntanos, Carlos, también te pido hoy un comentario sobre este mismo tema. Sí, mira, este es un caso, y creo que es importante también aclararle a la audiencia, que derivó del sistema penal tradicional o mixto, ¿no? Antes de la entrada en vigor del nuevo sistema que está vigente ya en todo el país, que era un sistema, digamos, distinto en muchos aspectos, pero uno que me parece fundamental para este caso es que, digamos, la investigación era realizada ante el Ministerio Público, como es ahora, pero una vez que iniciaba el proceso penal, pues toda la etapa del proceso penal era llevada ante un mismo juez, ¿no? El que iniciaba el proceso penal tomaba la declaración preparatoria, acreditaba la sentencia, podía ser el mismo juzgador y luego ya con la apelación, etc.
Sobre las consecuencias jurídicas, ¿qué dijo la Corte en un principio cuando reconoció por primera vez el derecho al intérprete? La Corte lo que dijo es que si la autoadscripción se hacía de forma tardía, es decir, no se hacía en las primeras etapas, averiguación previa, y lo que se conocía como la preinstrucción, que era esa etapa en donde se tomaba la declaración preparatoria y se decidía si la persona iba a estar sujeta a proceso penal o no, pues únicamente iba a tener el efecto, decía la Corte, de que en el momento en que se autoescribiera, pues se le asignara el derecho a un intérprete. Pero todo lo que sucedió antes, digamos, quedaba intocado, era válido. Esa era la regla que había dado la Corte. Y lo hizo así la Corte para evitar fraudes, dice la sentencia. Para evitar fraudes, para evitar el abuso del ejercicio del derecho, que una persona se guarde esta autoadscripción y luego hablar hasta el final con la intención de tirar todo lo actuado, ¿no? Esa fue la primera aproximación, digamos, pero creo que esta sentencia muestra de forma muy clara cómo la jurisprudencia puede evolucionar, ¿no? Cómo la jurisprudencia no es estática, está en constante evolución, está en constante cambio. ¿Y qué es lo que hace la sentencia? Lo que la sentencia hace es un matiz sobre esos criterios originales, es decir, eso que habíamos dicho en un principio es la regla específica que implica que si la persona se autoadscribe en las primeras etapas, digamos, abreviación previa y preinstrucción, como decía Priscila, si el Ministerio Público y el juez no le dieron un intérprete, a pesar de que la persona lo manifestó, entonces, si en amparo, por ejemplo, nos damos cuenta, amparo contra la sentencia definitiva, que esto sucedió, entonces sí reponemos todo. No puede considerarse válido lo actual. Digo, no, pues no se podría reponer la averiguación previa, ¿no? Porque eso ya no es una etapa procesal del proceso propiamente dicho. Pero sí implicaba, pues, reponer y a lo mejor invalidar aquellas diligencias en las que participó la persona sin la asistencia de un intérprete. Esa es la regla general en el sistema mixto. Pero no es una regla absoluta. ¿Por qué? Porque puede suceder que aún cuando la persona se haya autoadscrito en una etapa posterior, pensemos en la instrucción, que fue el caso concreto, que es la etapa ya en la que se ofrecían pruebas antes del dictado de la sentencia, o incluso en la apelación, pensemos, con el amparo, puede ser que haya casos en los que nos demos cuenta que la falta de un intérprete, como decía Priscila, pues fue terrible, ¿no? Porque se evidenció durante todo el proceso que la persona no se daba a entender, que no comprendía el proceso, posibilidad de defenderse real, ¿no? Y en esos casos, dice la Corte, puede ser que sea necesario reponer todo lo actual, para que la persona se le asigne un intérprete y se vuelva a defender. Oye, y fíjate que en este sentido, esta gama de posibilidades que nos acaba de narrar Carlos, te quiero plantear, Priscila, queda abierta en la sentencia a la consideración del tribunal colegiado de circuito, porque la Corte en la última parte del fallo lo que hace es un reenvío, ¿verdad? Esta técnica del reenvío que, que no ha dejado de ser polémica, ustedes lo saben, ha habido incluso por ahí en este tipo de asuntos de pronto votos particulares, pues discutiendo si procede el reenvío, si no procede, si es la propia Corte la que tiene que fijar la solución definitiva. Eh, Regresa el caso al colegiado, Priscila, y aunque la sentencia pues ya no lo aborda, porque esto ya corresponde al ejercicio de otra jurisdicción, etcétera, pero ¿qué debería de pasar? ¿Cómo traducir las consideraciones del fallo en una nueva sentencia, en un nuevo estudio que tenga que llevar a cabo el colegiado? ¿Qué te imaginas, Priscila? Bueno, yo creo que más allá de reiterar las consideraciones que ya establece la Corte en esta sentencia alrededor de estos criterios diferenciados, pues finalmente lo que le tocaría al colegiado es precisamente este criterio que se establece en la sentencia, que es ver si durante el proceso efectivamente hay alguna circunstancia, ya lo decía Carlos, en donde podamos derivar que hubo una violación trascendental a la defensa adecuada de la persona que se autoadscribe como indígena, ¿no? Esto como con qué lo podríamos ver, bueno, pues precisamente igual ya lo mencionaba Carlos, cómo se condujo en el proceso, quizá algunas declaraciones en donde la persona ya haya dicho, sabes que no entendí lo que me están pidiendo aquí, o que haya una
clara resistencia en la comunicación, que no entiende incluso sus derechos, las cosas a las que tiene acceso, una gama amplísima de herramientas o de sucesos a través de los cuales podemos observar objetivamente si la persona está dándose a entender y entendiendo lo que se le está comunicando. Pero en particular, en este caso creo que lo que correspondería sería pues ver precisamente como cuál es ese impacto, porque en el caso, y se deriva de la sentencia, lo que dicen los quejosos es que ellos desde su declaración ministerial anunciaron, manifestaron que eran personas indígenas. Sin embargo, el tribunal lo que en su momento dijo fue que eso no era de esa manera, sino que ellos lo habían manifestado hasta la demanda de amparo. Creo que si esta es la circunstancia, pues entonces el tribunal tendría que dar cuenta de un recuento de estos hechos para determinar, bueno, aquí sí o no hubo un impacto que haga válido que yo reponga y hasta dónde, ¿no? Ya lo mencionaba Carlos, en este proceso fue del sistema penal mixto, entonces la reposición pues se dará de forma diferente, dada la determinación que haga el colegiado. Oye, fíjate, acaba de plantear Priscila, Carlos, un tema de gran relevancia sobre el que te quiero preguntar. La lógica de la reposición del procedimiento, que en su caso, no necesariamente, porque creo que la sentencia ahí deja un poco abierta la posibilidad de que el colegiado lo considere, pero pensando en que se diera la reposición, ¿cómo afectaría los principios? Y te pido aquí la opinión sobre el nuevo sistema, porque en el nuevo sistema, pues las reglas cambian, hay un principio constitucional de continuidad, de concentración, la propia lógica de la oralidad, pues me parece que hace, digamos, un tanto complejo el reponer, en fin. Cuéntanos si esa perspectiva de orientar hacia una reposición chocaría o no, o sería posible en el marco del nuevo. Bueno, yo todavía le digo nuevo, ya los más jóvenes como ustedes dirán, oye, pues ya no está nuevo, ¿verdad? Ya tiene un ratito, pero los de otra generación todavía le decimos el nuevo proceso, o el proceso acusatorio lloral, para no entrar que si es nuevo o no es nuevo. Carlos, cuéntanos ahí, por favor. Sí, Miguel, yo te contestaría, y es una opinión personal, porque creo que eso es lo que todavía tiene que discutirse en tribunales y en la jurisprudencia, pero yo diría que hay que tomar este precedente que estamos discutiendo con matices, ¿no? Pienso que no podría, al menos si nosotros tomamos en serio los principios que tú comentabas de continuidad, y otra cosa, y otro concepto que la Corte ha utilizado en su jurisprudencia reciente, que es el concepto del cierre de etapas del sistema de justicia penal, yo también le digo nuevo sistema de justicia penal. No podría, en principio, pudiera haber una barrera para que la reposición se pudiera dar como en el sistema anterior. Digamos, en este caso que mencionaba Priscila, en la demanda de amparo, un tribunal colegiado podría advertir que la persona efectivamente se autoascribió desde la derivación previa, desde la detención, y podría ordenar la reposición hasta el primer acto del proceso ante el juez, porque decíamos, él mismo juez. Claro. Entonces se puede reponer todo, no pasa nada. El sistema de justicia acusatorio tiene una lógica completamente diferente y esto puede ser problemático, porque el sistema acusatorio, la etapa procesal está dividida digamos, en tres etapas, que es la etapa inicial, la etapa intermedia y la etapa de juicio. Pero lo interesante aquí es que la Constitución ordena que la etapa de juicio la vea un tribunal distinto al que conoció las etapas previas y que no conozca además este nuevo tribunal de lo que haya sucedido con anterioridad. Una vez que se inicia la investigación, se ofrecen pruebas y se admiten, a partir de allí se envía un auto de apertura de juicio a un nuevo tribunal y ese tribunal lo único que tiene es el auto de apertura y ante él se van a retabar las pruebas y tomar una decisión. Entonces, ¿qué puede pasar? Que si la persona, y la Corte que ha dicho, que dada esta división de etapas, ya en el amparo solamente nos podemos ocupar de lo que sucedió en la etapa de juicio. Porque es lo único, digamos, que va a poder ver la sala de apelación y el tribunal colegial. Ya todo lo que sucedió con anterioridad no se puede ver, y ahí está la duda de si lo que procedería en todo caso para purgar vicios del procedimiento se amparo en directo. Entonces, ¿qué puede pasar? Que si la autoascripción no se da en las primeras etapas, nos vamos a juicio, luego nos vamos al amparo, pudiera ser que la reposición ya no tenga ese mismo impacto y que, digamos, la reposición se dé hasta
la etapa de juicio. Algo que puede ser problemático es, bueno, ¿y qué pasa con las etapas previas, que es en donde se prepara la defensa? La defensa no se prepara en el juicio, digamos. En el juicio uno ya llega con una estrategia defensiva, porque uno ya ofreció pruebas, uno ya pidió la exclusión probatoria se tuvo que haber dado antes. Entonces, esto puede ser problemático y esto, por eso pienso todavía se tiene que discutir en los de la jurisprudencia, ¿no? Están de por medio sus precedentes sobre el cierre de etapas, pero también está de por medio pues el impacto grave que puede tener el derecho a una defensa culturalmente inadecuada, el no haber dado el derecho a un intérprete a un abogado que conozca la lengua y cultura. No está sencillo, no está fácil de dilucidar, ¿verdad? Y déjame añadir, voy contigo ahora, Priscila, para acercarnos ya a la parte final del programa. Déjame añadir un elemento más, porque ya Carlos nos está planteando este panorama complejo, porque complejo en virtud de que también el proceso acusatorio y oral tiene su propia lógica y tiene que atenderse esa complejidad, no podemos desconocerla. Pero te añado un elemento, Priscila. ¿Y qué sucede en la lógica de la reposición con las víctimas que tienen también el derecho humano a un debido proceso en un tiempo razonable? Porque pensemos que la reposición se dictamina o se determina años después, ¿no? En esto que planteaba Carlos en el bloque anterior, pues a lo mejor ya en una etapa de amparo donde pues se tienen hasta 8 años, ¿no? Para presentarlo, etcétera. Entonces, ahí las víctimas, ¿cómo quedan, Priscila? Te pongo ese elemento adicional también, ¿no? Híjole, Miguel, complicadísimo. La verdad es que creo que justo esto definitivamente es algo muy complejo, eh, sobre todo en un sistema como el nuestro, ¿no? Que digo, creo que todos lo sabemos, pues algunos lo estamos intentando cambiar y creo que vamos hacia allá, pero tendemos a tener procesos lentos, tardados, que nos toman tiempo. Y pues sí, claramente una situación en la que ya pareciera que las víctimas están por dar un cierre a este ciclo, si se repusiera el procedimiento, digamos, pensando que fuera sistema mixto y se repusiera hasta las primeras etapas, o incluso pensando en el caso que daba Carlos, que fuera del sistema penal acusatorio y no sé, quizá la corte interpretara que hay una excepción al cierre de etapas y se pudiera reponer desde etapas previas. Pues sí, sin duda retardaría muchísimo la impartición de justicia. Ahí pues tendríamos un encuentro entre el acceso a una justicia pronta y expedita de las víctimas y también pero al mismo tiempo del otro lado tenemos el derecho a una defensa adecuada de una población históricamente vulnerable. Yo creo que si bien esta situación es complicada para las víctimas, y esto de nuevo pues también como dijo Carlos, me uno a esa opinión, esta es una opinión personal, creo que hace falta seguir nutriendo esta área del derecho. Yo creo que pese a la situación desfavorable que quizá colocaría a algunas de las víctimas, pues yo pensaría primero que esos supuestos serían de alguna manera excepcionales, no sería la regla estar reponiendo, porque hay que ver al caso concreto, como mencionábamos ya a partir de la sentencia que estamos discutiendo. Y segundo, precisamente por esa especie de excepcionalidad, pero también atendiendo pues a que derivado de lo mismo quizá no sería tan grave como el poner en un stand-by, en una espera a la determinación del caso para las víctimas. Yo creo que sería totalmente razonable permitir estas reposiciones, porque no estamos negándoles per se el derecho a conocer cuál va a ser el resultado de ese caso, simplemente estamos en aras de proteger excepcionalmente a un grupo vulnerable, pidiéndoles un poco de tiempo, quizá, ¿no? Retardando un poquito esa justicia, pero esa justicia va a llegar. Y creo que sí va a ser una forma que eventualmente va a proteger de forma efectiva a las dos personas. Me parecería a mí muy drástico irnos al extremo de decir que para salvaguardar este acceso efectivo de justicia pronta y expedita, no pudiéramos en un caso claro de que no garantizamos a estas comunidades y pueblos indígenas un intérprete, que no pudiéramos reponer el procedimiento. Claro. No, sin duda, sin duda. Y esa es parte, precisamente como muy bien lo acabas de expresar, esa es parte de la complejidad, porque también ahí luego
Ya en el caso concreto, pues habría que sumar, por ejemplo, criterios que ustedes conocen como la prohibición de revictimización, etcétera, etcétera, porque también ahí, digo, yo ahorita lo planteé en términos muy generales, qué pasa con las víctimas, pero lo voy a decir de manera coloquial, hay de víctimas a víctimas también. Entonces, en función del tipo de delito, del carácter de la propia víctima, si es, por ejemplo, niña, niño o adolescente, si es víctima de un delito de naturaleza sexual, vaya, podríamos añadir, ¿verdad? Pero esto, si les parece bien, lo dejamos para otro programa porque estamos ya llegando al final. Priscila Valencia, Carlos Ponce, gracias. Gracias a ambos por ayudarnos a entender esta importante sentencia y gracias a usted que hace posible su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más relevantes del Tribunal Constitucional de México. Hasta pronto.